Un informe revela los oscuros orígenes del partido que gobierna actualmente a Israel, que muestra la verdadera naturaleza de la ideología que está detrás de personajes como Netanyahu. La violencia y los abusos ilegales desplegados por Tel Aviv en Gaza encuentran su justificación en las bases fundadoras de la idiosincrasia sionista que atraviesa el actual gobierno. Aunque la comunidad internacional lo sospecha desde hace ya mucho tiempo, nunca se vio tan detallado las relaciones de Israel con los regímenes fascistas más crueles de la historia. Netanyahu es solo un peón heredero de una maquinaria sanguinaria que busca la destrucción de Palestina desde hace más de un siglo y gracias a la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea se acerca peligrosamente a concretarla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, a raíz de los aberrantes actos de Israel en Gaza, el sitio Judíos por Palestina dio a conocer un breve pero conciso informe que cuenta la historia de Palestina y el Estado invasor de Israel. El trabajo publicado hace referencia a los orígenes del partido Likud, al cual pertenece la coalición de gobierno hoy en el poder de Tel Aviv, con Benjamín Netanyahu a la cabeza y su filiación con los fascismos europeos. Dicho partido abreva de lo que conoce como sionismo revisionista, un movimiento nacionalista creado en los años 1920 por Vladimir Jabotinsky, un judío ucraniano que se alejaba del sionismo laborista de aquellos tiempos. Entre las creencias que conformaban su visión de un Estado israelí se encontraba la idea de que Israel tenía que apropiarse de Palestina sin ningún tipo de consentimiento por parte del pueblo árabe que habita en esas tierras. Es decir, la confrontación de un Estado judío totalitario que funcione como una muralla contra la población nativa, algo que los sucesivos gobiernos de Tel Aviv harán realidad, en parte, con la muralla que rodea actualmente Gaza. 3 años después, en 1923, Jabotinsky funda el movimiento Betar, que al día de hoy tiene una gran influencia en el movimiento sionista más radicalizado y violento. El partido es fundado en Letonia y se conforma en el brazo juvenil del sionismo revisionista. Si intentara buscar siquiera un ejemplo de un país colonizado con el consentimiento de aquellos nacidos ahí, fracasaría. Los habitantes nativos siempre han opuesto una obstinada resistencia, dice Jabotinsky en uno de sus escritos. La colonización sionista, incluso la más restringida, debe ser concluida y llevada adelante sin tener en cuenta la voluntad de la población nativa, agrega el sionista en el desarrollo de su idea para la creación del Estado israelí. Por esa razón, Jabotinsky considera que la colonización debe continuar y desarrollarse solo bajo la proyección de una fuerza independiente de la población local, es decir, con la fuerza de las armas sin que la población local pueda defenderse de ella. Una muralla de hierro que la población nativa no pueda romper. Esa es nuestra política hacia los árabes, concluye el sionista. En este sentido, no puede dejar de notarse la metáfora predilecta del sionismo con la actual cúpula de hierro y su antecesora muralla de hierro. Por las características del Estado que imaginaba Jabotinsky, no sorprende que el sionismo revisionista se acercara en esos años a los gobiernos totalitarios que estaban surgiendo en Europa, especialmente el fascismo y la socialdemocracia. Por eso tampoco sorprende que para nada que el principal lazo de cooperación política en Europa haya sido con el fascismo italiano, una cooperación que tuvo acciones muy concretas apenas comenzada la década del 30. En 1934, la agrupación de Jabotinsky, con el aval directo de Mussolini, estableció en Civitavecchia, Roma, una escuela militar naval dirigida por el miembro de Betar, Jeremías Halpern, donde se encontraban las juventudes fascistas y betaríes por igual. En esa academia se formaron los futuros líderes de la Marina israelí. Estos mismos cadetes de Betar participaron junto a los fascistas en varias de sus incursiones militares, particularmente en la invasión italiana a Etiopía entre 1935 y 1937. Para que el sionismo triunfe, ustedes necesitan tener un Estado judío, como una bandera judía y un idioma judío. La persona que realmente entendió esto es vuestro fascista Jabotinsky, les dijo Mussolini personalmente a los sionistas.
Más adelante, ya conformada la Alemania extremista, el presidente de Betar, Georg Kerensky, fue nombrado como comisionado del Reich para asuntos culturales judíos y dio una nota para el diario Der Angriff, perteneciente a la mano derecha de Adolf, Joseph Goebbels. Kerensky incluso llegó a aprobar las leyes de Nuremberg, que fueron la semilla que dio origen a la segregación de los judíos en la propia Alemania pocos años después de esa nota. Es decir, el sionismo apoyó las leyes que luego fueron utilizadas contra el pueblo judío. El revisionismo de Betar funcionó en los países europeos y también en Palestina. Aquí formaron un grupo armado violento llamado Irgun Tzvai Leumi, el cual tenía la misión de violentar al palestino en sus propias tierras. Algunos miembros del movimiento Ingur quisieron acoplarse a la Alemania de Adolf porque veían afinidad en sus prácticas e intereses. Esto creó una división y surge el Lehi, pero el Irgun acercó su propuesta a Alemania el 11 de enero de 1941. Alemania quería deshacerse de los judíos y los sionistas necesitaban todos los judíos que pudieran juntar para ir colonizar Palestina. Años más tarde, estos movimientos sionistas, Irgun y Lehi, confirmaron el ejército de Israel. Ya en 1973, con el Estado de Israel creado y el abuso de la Nakba ya cometido, se formó el partido Likud bajo el líder histórico del Ingur Betar, Menachem Begin. Con este partido gana las elecciones en 1977. Luego Israel será gobernado por las dos ramas del Irgun. Benjamín Netanyahu es miembro del Likud y heredero directo de estos antecedentes sionistas que bebieron del fascismo europeo desde sus inicios, incluso avalando las prácticas segregacionistas contra su propio pueblo para su beneficio colonizador en Palestina. Pero el movimiento Betar, de donde nace el Likud, es un movimiento que tiene presencia en distintas partes del mundo, incluso en Latinoamérica. En Argentina se han conocido amenazas directas de este movimiento a personas que denuncian los ataques ilegales de Israel. La oscuridad que rodea las prácticas de Netanyahu en Gaza empiezan a salir a la luz y su ideología de fondo no solo se puede comprobar en la historia, sino en los 75 días de masacre al pueblo palestino. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿el mundo dejará que Israel haga esto de manera impune o logre su objetivo de acabar con Palestina? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.